no tenemos lucha contra carne y sangre. Él habla de una guerra espiritual eminente, severa y real. Y todos debemos tener fuerza. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Nos debilitamos, ¿verdad? Estamos cansados, estamos fatigados. Es la mala administración de nuestra fuerza. Sabemos que en las Escrituras y el Espíritu Santo nos da las fuerzas para poder afrontar esta guerra. ¿Por qué estamos débiles muchas veces? ¿Por qué muchas veces estamos saturados? ¿Por qué no tenemos fuerza? ¿Por qué no tenemos ganas? ¿Por qué nos sentimos debilitados? ¿Será que estaremos administrando mal nuestra energía? ¿Será que estaremos administrando mal nuestro tiempo? ¿Será que estaremos administrando mal nuestras actividades? ¿Será que estaremos administrando mal nuestros quehaceres? Amados, la palabra de Dios dice que tenemos que ser conscientes de que tenemos una guerra espiritual, cuya guerra no duerme, no descansa, no se toma franco, no hay feriado largo, no hay feriado puente, es diaria, ¿sí? Es una guerra espiritual diaria y debemos fortalecernos en el Señor. Muchas veces lo que hacemos nosotros es, por un lado, fortalecernos en el Señor, pero al mismo tiempo hacer cosas que nos debilitan. ¿Es verdad o no es verdad? Que nos quitan fuerza, que nos sacan fuerza. Debemos fortalecernos en el Señor, pero no podemos estar por un lado fortaleciéndonos en el Señor y haciendo cosas que nos debilitan por el lado opuesto. Pues en lo contrario, siempre vamos a estar débiles, vamos a estar cansados. Debemos ser conscientes que la palabra de Dios dice, vestidos con toda la armadura de Dios. Ese es el título, y el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No debemos ignorar, no debemos descuidar, debemos priorizar y debemos acomodar nuestra vida espiritual con nuestra vida secular. ¿Qué pasa siempre? Nuestra vida secular, nuestra vida cotidiana, suprime nuestras energías y nunca queda tiempo para el Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Pero debemos ser conscientes de que hay una guerra espiritual que estamos peleando, que es de todos los días, que es diaria, y no podemos dormirnos. El apóstol Pablo quiere que el creyente conciba y encuentre y realmente aprecie un balance en su vida espiritual. Que trabajar está bien, que todo lo cotidiano está bien, que nuestras tareas son necesarias, que lo cotidiano es necesario, pero debemos encontrar un balance en nuestra energía y en nuestra fuerza. Porque si somos hijos de Dios, no debemos ignorar que estamos dentro de un cuerpo, estamos en un cuerpo que se deteriora, que se desgasta, que se fatiga, que se cansa. Debemos administrar correctamente nuestra energía o vamos a quedar devastados en algún momento. ¿Es así o no es así? Debemos encontrar un equilibrio porque tenemos una guerra que no duerme, que no descansa, y si nosotros realmente descuidamos eso, vamos a terminar mal, vamos a terminar debilitados, vamos a llegar a un determinado tiempo y un momento de decir, ¿en qué momento me encontré en esta muerte espiritual? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo hace tanto tiempo dejé de orar? Dejé de leer las Escrituras, dejé de predicar, dejé de hacer las cosas que hacía con tanta pasión para Dios. Porque hemos administrado mal nuestra energía. ¿Amén? Y el apóstol Pablo quiere que nos fortalezcamos en el Señor y que siempre estemos fuertes en el Señor. Amén. Pero realmente lo importante de esto es, si nos vamos a fortalecer en el Señor, que es en su palabra y en la oración, debemos hacer cosas al tiempo que al mismo tiempo no nos debiliten. Debemos evitar cosas para estar fuertes. Amén. Amén. Debemos evitar cosas que nos debiliten, que nos dejen sin fuerza. Vuelvo a repetir, todo lo terrenal está bien, todo lo que hacemos es necesario, trabajar, pero realmente debemos priorizar lo que realmente tiene una trascendencia en nuestras vidas. Debemos ser disciplinados y muchos somos indisciplinados en lo espiritual. Siempre queremos estar en la iglesia, siempre queremos leer, siempre queremos orar, pero lamentablemente muchas veces nunca tenemos tiempo, ¿es verdad? No pude llegar, pastor, no pude hacer esto, no hice tiempo para orar, no hice tiempo para leer, porque somos indisciplinados y somos inconscientes de que estamos peleando una guerra espiritual que no nos podemos dormir. Imagínese usted le dio prácticamente fatigó su cuerpo al máximo. Y está bien que hagamos cosas, y está bien la actividad. El activismo es una cosa y la actividad verdadera es otra.
Activismo es cuando la persona no se puede quedar quieta, ella hace de todo. Es muy voluntariosa, hace esto, hace aquello, hace aquello, hace aquello. No se puede detener. Eso es activismo, pero ¿sabe qué? Llega la noche y queda devastada, porque no administró bien su fuerza, y quizá el otro día no se levante, y quizá ese día no intercedió, no oró, no leyó las Escrituras, porque es activa, pero no suministró bien su energía, no fue inteligente con su fuerza física. Amados, tenemos un cuerpo, y realmente debemos cuidarlo, porque en nuestro cuerpo está la esencia del Espíritu Santo, y ahí es donde fluye el poder de Dios. No podemos irnos a dormir porque le dimos a nuestro cuerpo y lo hemos fatigado hasta lo último sin orar, sin tener comunión con las Escrituras, porque va a llegar un determinado momento cuando nos vamos a preguntar, ¿cómo fue que llegué a esto? Y hay gente que depende de nuestras oraciones, familias que dependen de nuestras oraciones, matrimonios que dependen de nuestra vida espiritual, hijos que dependen de nuestra vida espiritual, una congregación que depende de nuestra vida espiritual. No podemos dormirnos. ¿Es verdad o no es verdad? Debemos suministrar bien nuestro tiempo, nuestra energía, canalizar bien nuestra energía para que no solamente busquemos fortalecernos en el Señor, sino evitar cosas que al mismo tiempo nos debiliten. Estamos en una fuerza por recorrer y fortalecernos en el Señor, pero al mismo tiempo debemos evitar cosas que debiliten nuestras fuerzas. ¿Amén? ¿Amén? Amén. No debemos hacer como esta corriente que dice que, bueno, descanso en el Señor. No debemos tener ese tipo de fe pasiva, de esperar que Dios haga todo en nosotros. Porque aunque Él hace todo, este misterio requiere la acción del creyente también. Si no, Dios no daría mandamientos, Él simplemente haría su voluntad. ¿Por qué Dios da mandamientos? ¿Por qué? Porque quiere que activemos nuestra fe creyendo en la palabra y obedeciéndola. Ahí es cuando la palabra cobra poder, cuando la obedecemos cobra poder. Cuando obedecemos las Escrituras, la palabra cobra poder. Si no es inefectiva, tenemos el ejemplo del hombre de la mano seca. ¿Se acuerdan que estaba dentro del templo? Y el Señor Jesús viene y le dice, ven hacia mí, extiende tu mano. ¿Qué hizo él? Extendió su mano y su mano se le reincorporó a su estado normal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te quiero decir esto? Que aunque es un misterio que Dios hace todo, la palabra de Dios siempre demanda nuestra acción, nuestra voluntad para que las cosas sucedan. Y acá la palabra de Dios dice, vestidos con toda la armadura de Dios. Hermanos, fortaleceos en el poder de su fuerza. No podemos sentarnos y esperar que Dios haga todo, porque el enemigo nos va a destrozar. Va a destrozar nuestras familias, va a destrozar nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestro ministerio. Debemos estar activos, debemos tener la voluntad. La palabra de Dios dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Él pone en la voluntad del hombre el obedecerlo, el hacer su voluntad. Debemos hacerlo, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está acá ante los efesios diciéndole que tenemos una guerra espiritual real y que debemos suministrar nuestra energía para poder pelearla. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estar fuerte porque tenemos una lucha. Y el enemigo más grande que nosotros tenemos es la disipación de nuestra propia energía. Hacemos cosas que realmente están de más, fuera de tiempo. Estamos todo el tiempo disipando la energía que deberíamos balancear para poder tener fuerzas en el Señor. Porque el apóstol Pablo quiere que cada creyente se comprometa en el área espiritual. Por eso le enseñan sus cartas, trabajen, pero trabajen sosegadamente. Es bueno el trabajo, pero cuando nos suprime y nos quita hasta las ganas de orar, ya dejó de ser bueno y estoy suministrando mal mi energía. Es buena la actividad, todos debemos hacer algo, nadie debe estar estático, pero debemos ser hombres inteligentes en todas nuestras actividades, porque vamos a disipar toda nuestra energía y cuando vayamos a lo espiritual, no va a haber tiempo. ¿Saben por qué? Porque la carne no quiere orar, la carne no quiere leer, y si se siente un poquito cansada, yo te puedo asegurar que ya no estás luchando contra la carne, si no estás luchando contra una carne cansada. ¿Es verdad o no es verdad? Si no administramos bien nuestras energías, no vamos a poder luchar esta guerra espiritual. El primer ítem, póngale número 1, que yo quiero nombrar.
el cuidado de nuestra salud. Qué importante que es. Más aquellos creyentes que saben que tienen enfermedades y que están luchando contra alguna enfermedad y que saben que son propensos a caer en cama constantemente por algo. El cuidado de nuestra salud es muy importante para estar fuertes. Hay hermanos que saben que hay cosas que le hacen mal y las comen igual y después están 3 días tirados en cama y esos 3 días no oraron, no leyeron las escrituras porque obviamente estás acarreando con un problema físico. ¿Cómo vas a pelear esa guerra después? Debemos ser conscientes. Usted nunca se quite de la mente el texto que hablamos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No se aparte de su mente ese texto, porque es en base a ese texto lo que estamos hablando. No puedo debilitarme. Debo cobrar fuerzas en el Señor, pero debo ser consciente que al mismo tiempo que estoy cobrando fuerza en el Señor, tengo que evitar cosas que me debiliten. Amados, esto es un consejo. Y quizá proviene del cielo. Hay mujeres que tienen diabetes en este lugar, que acarrean otras enfermedades. Si ustedes saben que están peleando una guerra, que tienen que tener fuerzas y que tienen que tener vigor y que tienen que hacerla todos los días y que tienen que tener un poco de alivio todos los días para hacerlo. Si tienen diabetes, cuídense. Si tienen otra enfermedad, cuídense. No hagan todo lo posible para sentirse peor. Cuídense. Porque si usted lo hace a menudo y empieza a caer en un pico de diabetes hoy, dentro de 3 días, y dentro de 5 días, y dentro de 10 días, va a ser algo constante que va a terminar debilitándolo. Va a terminar debilitándolo, ¿es verdad o no es verdad? Y así sea en cualquier enfermedad, mis amados. Debemos cuidar nuestra salud. Debemos cuidar nuestra salud porque sabemos que en lo espiritual el enemigo no duerme, no descansa. Y el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las regiones celestes. No me puedo permitir estar cada 5 días, 3 días en cama. Porque hay una guerra que tengo que pelear, porque hay gente que está siendo sostenida por mis oraciones, el ministerio, mi vida espiritual personal. Amados, vamos a empezar a cuidarnos a nosotros mismos en esa área, ¿sí? No importa la energía que tengamos, si la usamos mal, siempre la vamos a estar desperdiciando. Te conviertes en menos efectivos, menos eficientes. ¿Por qué nos debilitamos? Una pregunta, ¿por qué nos debilitamos? Porque hemos perdido la apreciación por la palabra de Dios, por la oración, por el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la disipación de nuestra energía. Cuando llega el tiempo de lo espiritual, estamos cansados. ¿Por qué estamos cansados? Porque no podemos fortalecernos en el Señor, porque ya no tenemos fuerzas para hacerlo. En nuestra fuerza física es muy importante el uso de nuestra energía. No debemos disipar nuestra energía. Hay una actividad que es verdadera, vuelvo a decir, y hay otra actividad que se llama activismo, llamada disipación de energía. Actúo como un salvaje, no puedo estar quieto, hago muchas cosas, lo hago todo el tiempo, hago esto, hago aquello, hago 10 cosas al mismo tiempo. ¡Wow! ¡Qué mujer vigorosa! ¡Wow! ¡Qué hombre que lo hace todo! Pregúntame si llegó el final del día y pudo orar y tener comunión con Dios. Pregúntame si pudo llegar a la iglesia. Pregúntame si pudo tener un momento de oración. No. No debemos ser activistas. Debemos usar nuestra actividad con inteligencia, la inteligencia verdadera. ¿Saben lo que hace la inteligencia verdadera? Nuestras actividades deben ser pensadas. Eso es actividad verdadera. Cada actividad que hacemos debe ser pensada, debe ser meditada. Todo hombre y mujer debe sentarse a calcular el costo, a medir qué puedo hacer, durante qué hora puedo hacer, durante qué tiempo puedo hacerlo, hasta dónde me dará el cuerpo. Todos nos conocemos, ¿es verdad o no es verdad? Amén. Todos sabemos hasta dónde podemos dar, hasta dónde podemos exigirnos. Hay hermanos que muchas veces me han dicho, no pude llegar, pastor, terminé fulminado. Por esto, por aquello, no tuve tiempo de orar. ¿Por qué? Porque invierten mal su energía. Son activistas, no son conscientes, no calculan que hay una guerra espiritual, que hay algo serio que estamos peleando y que necesitamos tener fuerzas. Y que no podemos priorizar en lo terrenal primeramente, porque debemos ser conscientes de que los cielos se abren cuando hay una persona que ora.
de que los cielos se abren cuando hay una persona que está activa en la fe, que está buscando de Dios, que está leyendo su palabra. Pastor, no se me abre esta puerta. Terminás todos los días cansado, fatigado, venís del trabajo, te vas y quedás desplomado en la cama y hasta el otro día. El Señor no quiere que seas un activista, quiere que hagas cosas, pero quieres que preserves tu energía para poder fortalecerte en el Señor. Pastor, estoy intentando fortalecerme en el Señor, pero estás intentando fortalecerte en el Señor, pero no estás evitando cosas que te debiliten. Entonces estamos en una lucha. Nuestras actividades deben ser pensadas, disciplinadas, dirigidas, direccionadas. Ojo con esto. Ponele, ¿quieren tener un ejemplo? Hoy es miércoles, hoy es sábado. Hoy sábado puedo pensar en levantarme temprano, me levanté a las 7:30, 8 de la mañana. Bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que podré hacer. Hasta acá me dará el físico para hacer esto. No quiero que me quite fuerzas para esto. Tengo culto a las 7, bueno, sé que tengo que salir a las 5:30 de mi casa. Sé que tengo que hacer esto, que puedo hacer aquello. Y Dios no te está pidiendo que hagas nada. Él pide que todos los días nos examinemos hasta dónde podemos dar, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde es lo que podemos hacer para no descuidar nuestra vida espiritual. Que no nos sobrecarguemos y no nos exijamos más de lo que podemos hacer. Porque explotamos al final. Explotamos al final, nos sube la presión, nos baja la presión, nos sube el azúcar, nos baja el azúcar. Hicimos 4 o 5 cosas y para lo espiritual quedamos explotados. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No le ha pasado o no? Tenemos una guerra espiritual y el apóstol Pablo quiere que seamos conscientes que nos fortalezcamos en el Señor. Que nos fortalezcamos en el Señor. Pero no podemos hacer cosas, amados, que todo el tiempo nos están quitando fuerzas. Amén. Todas nuestras actividades deben ser direccionadas y deben ser pensadas. Le pongo un ejemplo. El sábado pasado me fui a trabajar. Dije, ¿puedo una hora más? Le dije a una persona, ¿puedo una hora más? ¿Puedo quedarme una hora más? ¿Pero por qué pude quedarme una hora más? Porque era consciente de lo que estoy haciendo hoy, ya estaba preparado un día antes. ¿Sí? Todo mi día estaba pensado desde el día que inicié mi día para cumplir con mi obligación y mi responsabilidad espiritual y no dormirme en eso. Y no dejarlo pasar. Porque después tuve que pararme acá y tuve que predicar y tuve que hacerlo y tuve que exponer y tuve que predicar. Todas nuestras acciones tienen que ser disciplinadas, amados. No podemos levantarnos al sancoche y hacer lo que nos viene en gana y hacer 500 cosas y esto y descuidar lo espiritual. Debemos cuidar nuestra fuerza física, debemos cuidar nuestra salud, debemos comenzar nuestros días planificando qué podemos hacer, en qué horario, hasta cuándo, cómo, dónde, porque lo espiritual no se duerme. Tenemos que fortalecernos en el Señor y tenemos que evitar al mismo tiempo hacer cosas que nos debiliten. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Sabemos que todos debemos estar haciendo algo. Eso no lo dudo. Eso no lo dudo. Y no por eso vamos a decirle al recién convertido que viene y se sienta acá a escuchar la palabra de Dios. Uy, ¿te convertiste a Cristo? Bueno, vení. Tenés que hacer cosas. Sos parte del cuerpo de Cristo. Tenés que todos los miembros activos. Venga a hacer 5 cosas. ¿Qué pasa con esos cristianos? Se terminan yendo. Porque no pueden ni siquiera hacer pie y el pastor ahí lo debilitó. Le dio 5 tareas. Pintarme la iglesia, hacerme esto, orar, ayunar, dirigir, predicar. Y se terminan debilitando. Porque aunque tienen fuerza, son como un niño. Pueden mover sus miembros, pero no tienen fuerza para caminar. No podemos hacer cosas al mismo tiempo que nos debiliten. Debemos estar fuertes en el Señor. Estamos en una guerra, amén, hermanos.